al rector, y después de esta campañita, el rector espera a que entremos en vacaciones. Entramos en vacaciones, los chavos se van a su casa, se dispersan, y entonces el rector convoca al consejo universitario. Va a presentar el primer paquete de reformas a las leyes y reglamentos de la universidad. Solo el primero, y así lo anuncia. Este es solamente el primero. Lo echamos a andar y después vienen otros más, de los que no anuncia nada, de los que no avisan nada. ¿Qué son las cosas que el rector propone para resolver los problemas de una universidad que está recibiendo prácticamente la mitad del presupuesto que recibía pocos años antes? ¿Sí? Que está expulsando, que ya expulsó de sus aulas al 13% de los estudiantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que propone el rector? El rector propone lo siguiente: ingreso, entre otras cosas. ¿Sí? Propone muchas cosas que son así como que los árboles sean verdes. ¿Alguien está a favor de que los árboles sean verdes? No, todos a favor, ¿no? Los árboles son bonitos verdes. Pero entre estas cosas que no tienen ninguna relevancia, cuela las cosas que sí son importantes y que son las que van a causar discusión. ¿Sí? Ingreso en la licenciatura exclusivamente a través del concurso de selección, o sea, examen de admisión, salvo para los estudiantes del bachillerato de la propia universidad que hayan realizado ese ciclo académico en 3 años y hayan obtenido promedio de 8, ¿sí? Mínimo de 8. Es decir, si tú terminaste la prepa en 4 años, ya no tienes pase a la facultad, ¿sí? Te presentas al examen. Si tú sí terminaste en 3 años, pero terminaste con 7.9, no, fuera, ¿sí? Te presentas a examen, ya no tienes el pase directo a la facultad, ¿sí? Segundo, establecimiento de una sola vuelta para exámenes ordinarios, ¿sí? Es decir, pues los profesores, dependiendo del profesor, del grupo, de la dinámica del grupo, podrían decir: hacemos el examen ahora, los que no vinieron lo hacen la próxima semana, o si no lo aprobaste, échale ganas, prepárate y te lo vuelvo a aplicar la próxima semana, ¿no? Eso se da mucho. Y dice el rector: nada de eso, un solo examen ordinario, ¿sí? Fijación de un máximo de reprobación, dice fijación de un número máximo de posibilidades para la presentación de exámenes extraordinarios. Es decir, solo tienes un ordinario y luego presentarte extraordinarios. No te vas a poder estar presentando extraordinarios cada vez que se te ocurra para ver si pasas la materia. Te vamos a dar un número de oportunidades limitado, 2. ¿Te parece bien? 2 extraordinarios. Si no pasas más de 4 en 2 segmentos, te vas a la chingada de la universidad. ¿Sí? No tienes por qué estar en la universidad, es una inútil. ¿Sí? Bueno, fijación de un máximo a la reprobación de materias en cada ciclo académico. ¿Sí? No puede ser que repruebes más de 2 o de 3 materias en un ciclo. Reprobaste en un semestre 3 materias, te vas fuera de la universidad. ¿Sí? Mejor reprobaste 2, te vamos a dar chance de que hagas un extraordinario o 2 extraordinarios. ¿Sí? Pero no pases de lista, te vas fuera de la universidad. Creación, o en su caso, consolidación del examen, del sistema de exámenes departamentales por área o por materia. ¿Qué es un examen departamental? A ver, hay una materia de filosofía en el CCH quinto semestre, ¿sí? Examen departamental es que el programa de estudios para la materia de filosofía quinto semestre del CCH va a ser el mismo programa de estudios para todos los que tomen esa materia en cualquiera de los 5 CCHs, impartida por el maestro que sea. ¿Sí? Se acabó la libertad de cátedra. No es que va a llegar tu maestro y va a discutir con el grupo cómo quieren que le entremos al tema de la filosofía moderna. ¿Sí? ¿Quieren que le entremos por Sartre, o quieren que leamos a Marx, o quieren que leamos a Kierkegaard? Eran cosas que nosotros hacíamos, discutíamos y acordábamos con nuestros maestros cómo queríamos entrar al tema de curso. Entonces, un maestro te daba un tipo de curso, y el maestro de al lado, que desayunaba con él en el área de históricos sociales del CCH, te daba un curso completamente diferente, ¿sí? Gamaliel Bello enseñaba a Platón y Aristóteles, ¿sí? Y Jorge Mondragón enseñaba a Sartre.
¿sí? En el mismo plantel. Y tú decidías con quién me voy, a estudiar a los griegos clásicos o a estudiar filosofía contemporánea. ¿A tus cuántos años? ¿16 años? Eso para nosotros significaba libertad. El rector dice, no, exámenes departamentales, ¿sí? Un solo esquema. Entonces, el maestro ya no decide su plan de estudios, lo decide un comité de manera centralizada, ¿sí? Para toda la universidad. Revisión y actualización de la seriación académica de las materias que integran los programas y planes de estudio. A ver, la compañera reprobó Mate 1 y el próximo semestre da Mate 2. Si la compañera reprobó Mate 1, no puede tomar Mate 2. Eso se llama seriación de las materias. ¿Sí? Absurdo, no sucedía, nadie lo aceptaba. Podías haber reprobado el primer semestre de Historia de México y presentarte al siguiente semestre a tomar el curso de Historia 2 de México. ¿Sí? Y bueno, y ya en el momento del extraordinario te pondrías al corriente. Pero aquí te dice, el rector propone, si hay seriación de materias y se dice en qué orden tienes que cursar tus materias y fracasaste en un punto, no puedes continuar estudiando hasta que solventes lo de ese punto. Y si te retrasas más de 3 años en terminar tu bachillerato, ya no pasas a la licenciatura. ¿Sí se entiende por qué estas reglas tienen que ver unas con otras? ¿Sí? Incremento de cuotas de especialización, maestría y doctorado. No son las cuotas de inscripción a la UNAM, o sea, son las cuotas para tomar un curso de maestría, sí de inscripción, pero a esos niveles, ¿sí? A un curso de doctorado o de especialización. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de medicina que tienen que hacer sus especializaciones, ¿no? Pero solamente es el primer paquete. Entonces, si dejamos pasar las cuotas, el aumento en el costo de las cuotas, los servicios, las fotocopias, el trámite, etc., ya dejamos pasar el aumento, ¿sí? El criterio de aumentar las cuotas inmediatamente en un segundo o tercer momento va a ser a las cuotas de servicio. ¿Sí? Pero esto era bastante transparente en la posición política de las autoridades. ¿Sí? Incremento de cuotas en servicios como exámenes extraordinarios, examen médico y expedición de certificados. Bueno, creo que no es necesario explicarles mucho que todo esto para nosotros significó que eran dispositivos de exclusión. ¿Sí? Una universidad que ya había sacado en menos de una década al 13% de sus alumnos, presentaba ahora este esquema para expulsar de sus aulas al mayor número de jóvenes posible. Esa era la idea, porque la masificación de la universidad era un problema del régimen populista que en ese momento estaba siendo superado por una cosa mucho más bonita, que era el liberalismo. ¿Sí? La libre competencia, el libre mercado. ¿Sí? Entonces, pues no había por qué estar manteniendo pagos en las universidades a costo de los recursos públicos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, ya les había dicho, el rector espera a que la universidad se vaya de vacaciones y suelta su papel. ¿En dónde? En el Consejo Universitario. Una sesión que dura 2 días. 11 y 12 de septiembre de 1986. Sí, el rector, Carlos Monsiváis, me decía que el rector usaba un dispositivo para orinar sin ir al baño. Era un tubito que acumulaba la orina en la pierna, sin una bolsita que tenía debajo del pantalón. Entonces nunca se paraba. Estaba ahí el rector y todo el mundo muriéndose por ir al baño, pero no querían quedar mal con el rector. Y este cabrón estaba meando enfrente de todos. Y me lo cuenta Monsiváis que era su amigo, pues, ¿sí? Que lo quería. Pero bueno, no se iba a privar de este chiste, ¿no? Bueno, reúne al Consejo Universitario, les dice, aquí está mi propuesta. Los consejeros de la oposición, estos poquitos que les dije, se oponían, ¿no? Ellos dicen, a ver, está usted proponiendo hacer cambios a reglamentos universitarios, a las leyes de la universidad, ¿sí? Según el estatuto de la universidad, la ley orgánica de la universidad, para hacer cambios a los reglamentos generales de la institución, se tiene que presentar la propuesta con 15 días de anticipación
para que los consejeros universitarios la podamos conocer y valorar antes de proceder al debate formal y a su eventual aprobación. ¿Sí? Estaban violando el reglamento de procedimientos del Consejo Universitario. Entonces, el pequeño grupo de opositores dice, ahí está, se toman la palabra y dicen, señor rector, proponemos que se posponga la aprobación de esta propuesta, que hoy no se la presente, vámonos a los 15 días que dice el reglamento y nos volvemos a reunir para debatirla y en su caso ver si se puede aprobar o no se puede aprobar, pero no la van a aprobar el día de hoy. Eso es el secretario general, el doctor José Narro Robles, que fue el rector de esta universidad, era el secretario general de Carpizo. Y por lo tanto era el secretario técnico del Consejo Universitario, o sea, era el que se sentaba al lado del rector para llevar la orden del día. Y se para Narro y dice, señor rector, los consejeros no tienen razón, se puede aprobar hoy sin violar la ley porque se trata de asuntos de obvia resolución. Asuntos de obvia resolución. O sea, asuntos de obvia resolución es si hacemos un receso. ¿Sí? No tienes que esperar 15 días para discutir y votar si haces un receso de 5 minutos para que la gente salga a fumar al pasillo, ¿verdad? Eso es un asunto de obvia resolución. No tiene que esperar a lo que marca el reglamento, pero cambiar el reglamento de exámenes, el reglamento general de inscripciones, etc. No, son asuntos de obvia resolución. Además, lo que está en disputa son cuestiones de fondo de lo que debe ser la universidad, ¿sí? Y este señor dice, por obvia resolución se aprueba. Y lo votan, levantan la mano todos los borreguitos, 48 directores de escuelas y facultades, más los borreguitos estudiantes, periodistas, su gran mayoría, votan todos a favor. Los trabajadores del sindicato, porque no, también tienen voz en el Consejo Universitario, levantan su manita también a favor del reto. ¿Sí? Pero chequen, lo hicieron en vacaciones y argumentando que era un asunto de obvia resolución. O sea, era como echarle limón a la herida. ¿Sí? Lo hicieron de la peor manera, gracias a que hubo una oposición que se les paró de frente, pequeñita. Estar en el Consejo Universitario, ¿qué significaba? A ver, para mí, el Consejo Universitario no era un espacio donde tuviéramos que estar los estudiantes revolucionarios. ¿Sí? Era un espacio institucional de la burguesía, inservible para nuestros propósitos de subvertir el orden establecido. ¿Sí? Estos fresas que se habían metido de consejeros eran unos reformistas intolerables. No teníamos nada que ver con ellos. ¿Sí? El consejero de los SH era de Oriente. Si se hubiera parado en el SH, nos lo comemos vivo. ¿Sí? En Azcapotzalco o en Naucalpan, nos lo comemos vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pensábamos que el Consejo Universitario pudiera ser un espacio de combate. El consejero de ciencias, el consejero de filosofía, el de CCH, el de psicología y algunos pocos más, sí lo creyeron así y fueron y lo usaron como un espacio de combate. Pelearon. ¿Sí? Pelearon y perdieron. El consejero de ciencias, Imanol Ordorica, termina su intervención esa noche diciendo: volveremos y seremos vivos. ¿Saben de dónde viene esta frase? ¿No? Howard Fast. ¿Han leído alguna vez a Howard Fast? Les recomiendo Espartaco. Howard Fast es un novelista norteamericano de izquierda que escribe la historia de Espartaco. Entonces va por la vía Apia, que es una vía que sale de Roma, y hay 20.000 crucificados. Son los esclavos que se levantaron en armas con Espartaco contra el imperio. ¿Sí? Están crucificados. Entonces va por ahí un parlamentario muy elegante con su séquito, y ven uno que no ha muerto y le dicen: ¿y tú qué onda? Y el cuate les dice: no, ni te rías, idiota, volveremos y seremos millones. Eso en la novela de Howard Fast, que es la que había leído Imanol, de ahí lo sacó. La verdad es que la frase no es de un espartaquista, la frase es de Tupac Katari, que fue un dirigente indígena inca que se levantó contra los españoles, contra el imperio español en el siglo XVII, XVIII, y cuando lo matan, a ese lo descuartizaron, unos caballos lo jalaron y le rompieron su cuerpo en pedazos,
Él dijo, volveré y seré millones. Imagínense qué profecía, ¿sí? Bueno, qué amenaza, ¿no? Y Manuel fue más prudente, no dijo millones, dijo, volveremos y seremos miles. Era una amenaza. Veremos y seremos miles. Los asesores del rector le decían, ja, ja, ja. O sea, no va a haber ningún movimiento de resistencia. Por supuesto que no lo va a haber. Los estudiantes están jugando con el cubo de Rubik, se están sacando los mocos de las narices, están oyendo música disco en sus audífonos, ¿sí? ¿Cómo van a pelear? ¿Sí? No va a haber resistencia. Esto le dijeron al rector. Bueno, estos muchachos se fueron a la casa de uno de ellos, se pusieron a cantar. Una de las que iba ese día era una chavita de la Facultad de Ciencias que había sido también activista poco antes en el CCH Sur, militante del Comité de Solidaridad Obrero Campesino, el CSOC, que era el brazo juvenil de la organización revolucionaria Punto Crítico, y formada por los dirigentes, los exdirigentes del movimiento del 68, Raúl Álvarez de Carín, y un montón de amigos que habían estado en el movimiento del 68. Bueno, esta pequeñita que había salido del CCH, que estaba en la Facultad de Ciencias, se llama Claudia Sheinbaum. Es de los que se fueron a casa de no sé quién, de Edu Velasco, creo, a cantar. Hicieron una canción, una versión de No Volveré, un corrido muy triste mexicano, ¿sí? Que en realidad era una premonición de lo que iba a venir, ¿no? Decía, yo pararé las escuelas y las facultades, a las prepas, a los SHs, yo pararé, ¿no? Ese era como el estribillo de esa canción, pero ese día eran 4 ahí tomándose una cerveza, lamiéndose las heridas porque los habían humillado en el consejo universitario y además estábamos de vacaciones. Uno de los que había expresado su inconformidad con el diagnóstico del rector en las semanas anteriores había sido un tal Salvador Martínez de la Roca, que fue preso político en el 68, activista de la Facultad de Ciencias, al que le decían de cariño, le decimos de cariño, el Pino. El Pino fue a ver a Monsiváis y le hizo un panchote, esto me lo contó después Monsiváis, y le decía que le publicara en el suplemento de la revista Siempre México en la Cultura, no, La Cultura en México, que dirigía Monsiváis, un artículo en contra del diagnóstico de Carpizo, fortaleza y debilidades de la universidad, ¿sí? Monsiváis le decía, yo ¿por qué te voy a publicar esto? Entonces el Pino le daba números, y es que mira, estos números que les acabo de dar, ¿no? Han reducido la matrícula, cayó el presupuesto de la universidad necesita ser apoyada por el gobierno, no necesita ser destazada por el gobierno. Y al final Monsiváis, para quitárselo de encima, le dijo, ya, dame tu artículo y lo publico. Unos chavos del CCH Naucalpan habían estado en huelga como un mes, porque a un profesor lo despidieron. Una cosa muy rara, el maestro les dijo a sus alumnos, este maestro que se llama Platón, Gamaliel Bello, les dijo a sus alumnos, tengo que construir unos muebles, pues ahí se quedan, trabajan solos un mes, ¿sí? En lo que hago los muebles de mi casa. Me voy a convertir en carpintero. Entonces, este es el plan de estudios, ya lo tienen, pueden trabajar ustedes, y los chavos dijeron, claro que sí, hacemos nuestras lecturas, nos vemos aquí en el salón, discutimos, tomamos nuestros apuntes y en un mes nos vemos y... Sí, ¿no? CCH no. La cosa más normal del mundo. Los maestros no pasaban lista, no firmaban la asistencia, pero no faltaban nunca. Y en el caso de Gamaliel, acordó con sus alumnos ausentarse. Los alumnos le dijeron, auséntense, y cumplieron su parte. Ellos no se fueron de vagos, estuvieron leyendo, trabajando, haciendo lo que habían comprometido, pero las autoridades ven que Gamaliel no asiste y lo despiden. Se echan a carta, se va a la huelga, ganan la huelga, le proponen a Gamaliel la reinstalación y están haciendo la valoración de esa lucha. No era la primera huelga de CCH en Naucalpan. Dije, los estudiantes estaban desorganizados, sí, pero no los de Naucalpan ni los de Azcapotzalco. En Azcapotzalco y Naucalpan teníamos verdaderos hombres. O sea, estábamos, pero absolutamente organizados,
¿sí? Nuestra capacidad de respuesta era impresionante. O sea, teníamos consejos generales de representantes de grupo que podían reunir a 128 grupos de un momento para otro. ¿Sí? Y en Azcapo era peor, en Azcapo chiflaba y se juntaba toda la escuela. Y reaccionaba de inmediato y de manera muy organizada y muy consciente, no era una cosa así enloquecida, ¿no? Entonces estaban los chavos, como 50 activistas, haciendo la valoración de la huella que acababa de terminar, cuando un profesor llega con el suplemento de Monsiváis, La cultura en México. Oigan, aquí publicaron un texto, el texto decía, viene la imposición del plan Carpizo, que les acabo de ver, ¿sí? Esto lo publica antes de la sesión del Consejo. La única manera de responder a estas medidas va a ser mediante un movimiento de masas. A ver, movimiento de masas es exactamente lo contrario de la actividad de los grupúsculos, ¿sí? De los pequeños grupos de activistas que viven en lo que Jacques Lacan llama el narcisismo de las causas perdidas, ¿sí? Toda la facultad es un poema narcisista de causas perdidas, ¿sí? No tiene nada que ver con una lucha real. Y lo que Primo había escrito en ese artículo era: hay que organizar un movimiento de masas para responder, no hay otra respuesta posible. Los chicos del CCH Naucalpan lo leen en voz alta y votan a favor y dicen: sí, esta es nuestra experiencia, esto es lo que nos enseña nuestra experiencia. Nuestras huelgas no han sido huelgas de 4 pendejos que cierran la escuela, ¿sí? Nuestras huelgas han sido huelgas de masas, o sea, 4 de la mañana, 500 chavos bailando a Bob Marley en la explanada de la escuela durante la huelga, mientras el comité de huelga, la comisión política, está haciendo el análisis de coyuntura, ¿sí? Así era más o menos la huelga en CCH Naucalpan. Bueno, esa fue una, pero se vieron como 3 en este periodo antes del Consejo Estudiantil Universitario, ¿no? O sea, nada más eran luchas locales. Bueno, ¿qué pasa? El rector impone su plan. Claudia Sheinbaum inventa una canción, ¿sí? Los amigos de Claudia Sheinbaum, que son estos consejeros rebeldes, publican una carta en la jornada diciendo: reunión en el aula magna de filosofía dentro de una semana. Los chavos de Naucalpan que están reunidos ven la carta y dicen: hay que ir a la reunión, ¿sí? Y cuando llegan a la reunión se encuentran con 500 activistas de los grupúsculos. Dicen: qué asco, queremos vomitar, ¿qué hacemos aquí con esta gente? No hay nada que sacar con esta gente aquí, ¿sí? Terrible. O sea, los grillos de la UNAM. Esos chavos de Naucalpan, lo primero que lo que habían hecho para poderse poner a luchar era deshacerse de los grillos, ¿sí? Otro grupo de Naucalpan era Antorcha Campesina, que se llamaba Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques, el grupo Iskra, que trabajaba directamente para las autoridades, como porros, ¿no? Y además estaban los porros, ¿sí? Entonces había que deshacerse de ellos para poder proceder a crear una organización democrática de lucha de los estudiantes, ¿no? Y de pronto estaban estos muchachos en el aula magna de filosofía rodeados de grillos, no los de Iskra, no los de Antorcha Campesina, ¿sí? Gente pues más buena, pero grillos, o sea, horrible. Javier Sicilia hacía una revista, no sé si todavía la hace, que se llama Conspiratio. ¿Alguna vez la han leído? Bueno, Javier Sicilia es un poeta que vivió una tragedia terrible, mataron a su hijo, y encabezó un movimiento de víctimas de la violencia social, ¿no? Vive en Cuernavaca, por allá fue la tragedia de su hijo. Javier hacía una revista que se llama Conspiratio y explicaba qué significa la palabra conspiratio, de conspiración, ¿sí? Conspirar es respirar el mismo aire, ¿sí? Conspirar, ¿sí? Es respirar el mismo aire. Los conspiradores respiran el mismo aire porque están reunidos en un pequeño lugar hablando de cerca en voz baja y entonces están respirando el mismo aire.
pero también es una metáfora de que comparten ideales, ¿sí? Respiran el mismo aire, comparten ideas, ¿sí? Pues de pronto eso era una conspiración, la reunión en el aula magna de filosofía, estábamos en el mismo lugar con esos grillos, respirando el mismo aire, y lo peor de todo, nos teníamos que poner de acuerdo, ¿sí? Difícil, muy difícil. También se llama confabular, ¿sí? Conspirar, confabular. ¿Qué es un confabulario? Es el lugar donde se mezclan historias, ¿sí? Fábulas, ¿sí? Se confabula uno, ¿no? Va compartiendo sus historias y nosotros veníamos como de historias distintas, ¿no? Cada grupo de muchachos que estábamos ahí y muchachas, teníamos historias diferentes, tradiciones diferentes, trayectorias diferentes. Nuestra abuela en CCH en Naucalpan tenía una bandera anarquista en el árbol, la rama más alta del árbol, más alto de la explanada, una bandera negra inmensa, solo para burlarnos de los sectarios, ¿no? Bueno, estamos ahí. ¿Qué nos pone de acuerdo? ¿Saben qué nos puso de acuerdo? La cosa más rara del mundo. La conciencia de que la Constitución de la República nos daba la razón. ¿Sí? La Constitución decía, artículo 3, toda educación que imparta el Estado será gratuita. ¿Sí? La Constitución. Si a mí el Consejo Universitario me parecía burgués, la Constitución ¿qué era? Era la ley burguesa. ¿No? De pronto estábamos discutiendo, a ver, ¿quién chingados escribió esta Constitución? Gente muy radical, revolucionarios de veras, ¿sí? Esta Constitución fue el resultado de la revolución más impresionante que uno pueda pensar, ¿sí? Y la más avanzada, una Constitución que decía la educación, ¿no? Gilberto, el autor de este texto, bueno, en tiempos de Cárdenas incluso decía, la educación que imparta el Estado será laica, científica y socialista. ¿Sí? El autor, yo lo entrevisté al autor de ese artículo muchos años después, el doctor Robles, que era el diputado de Lázaro Cárdenas, el hombre de Lázaro Cárdenas en el Parlamento, y él había seguido nuestra lucha con toda atención. Decía, ustedes tienen razón, los chinos desde hace 5.000 años tienen universidades públicas y gratuitas. Eso es lo que ustedes están defendiendo. Un componente esencial del Estado, la educación. ¿Cómo debe ser la educación? ¿Sí? Bueno, de pronto estábamos discutiendo que había que levantar la bandera del artículo 3. Y en ese momento todos depusimos nuestro sectarismo, nuestro dogmatismo, nuestras ideas previas. De pronto estábamos discutiendo la vida real, ¿sí? Ese fue el tema. Estábamos discutiendo algo real, ¿sí? De esa reunión, luego de los días siguientes tuvimos una discusión con activistas de los 5 CCHs en el CCH Oriente. Y bueno, nosotros estábamos en la idea de sí es posible el movimiento de masas, sí vamos a construir una organización democrática representativa de los estudiantes que dirija, que conduzca ese movimiento de masas necesario, sí vamos a derrotar a las autoridades. Curiosamente, un activista de ese plantel, que no había dicho nada en la reunión, se me acercó al final y me dijo, eres un ingenuo. Yo que ya lo he visto todo, yo que cuando tú vas ya vengo de regreso, yo que ya sé cómo es el mundo, te puedo decir que no va a pasar nada, que no va a haber ningún movimiento, que vamos a denunciar la injusticia y hasta allí vamos a quedar. ¿Sí? Es muy interesante la intervención de ese amigo porque lo voy a tener presente a lo largo de todo el proceso. ¿Sí? Después ese cuate va a estar conmigo aquí en esta facultad. Y va a tener esa misma posición. No creía, es un activista maoísta, no creía en el movimiento de masas, no creía en la línea de masas, no creía que fuese posible. Estábamos condenados a la derrota,
¿sí? Había este signo, esta fatalidad, esta idea fatal. Estamos condenados a la derrota. ¿Cuándo rompimos nosotros con la idea de la fatalidad? De que las cosas eran como son y no pueden cambiar, ¿sí? Las cosas son como son. Hagas lo que hagas, no las vas a poder cambiar, ¿sí? ¿Cuándo rompimos eso? Lo rompimos como generación. Un año antes pasó algo que sí fue fatal, que no pudimos detener, que no podíamos hacer nada para prever, ¿sí? Luego tomamos conciencia de que muchas cosas se pudieron haber hecho para evitar una tragedia mayor, como construir los edificios bien, con buenos materiales, con buenos cimientos, ¿sí? Vivimos el terremoto de 1985, nos lanzamos a los escombros, tomamos nuestra ciudad en nuestras manos y tomamos a nuestros muertos en nuestras manos. Nos hicimos cargo de su muerte y de nuestras vidas, ¿sí? Estábamos terminando con esta idea de la fatalidad, ¿sí? El gobierno estuvo ausente, el gobierno nunca hizo nada frente a la tragedia, ¿sí? Todo lo hicimos desde abajo, la población, ¿sí? Durante varias semanas esta ciudad vivió la autogestión social generalizada. Y eso estaba grabado en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestros corazones, cuando llegamos a este punto, ¿sí? Dijimos, nos vamos a lanzar, estamos en vacaciones. Tenemos una segunda reunión, ya habíamos avanzado algo, o sea, ya estábamos hablando de constitución, ya estábamos hablando de crear una organización, ya nos estábamos conociendo, algunos se acercaban y decían, tienes razón en lo que dijiste, vámonos poniendo de acuerdo. Es decir, no había una sola posición, había distintos enfoques, ¿sí? Y eso era muy importante en el movimiento, porque eso generaba debate, y el debate nos llevaba a mejores conclusiones, ¿sí? Tenemos una segunda reunión y acordamos entrar a clases, o sea, íbamos a entrar a clases, íbamos a lanzar una campaña de información y denuncia. Esto es el plan Carpizo. Estas son las consecuencias negativas que va a tener para nosotros, para la universidad, para la sociedad, para la nación, ¿sí? Tenemos que hacer el llamado, tenemos que oponernos al plan Carpizo, ¿sí? Tenemos que buscar la derogación, decíamos, la abrogación o derogación de esto que acaba de acordar el Consejo Universitario, ¿sí? La otra propuesta era, hagamos la denuncia y llamemos a una primera manifestación, ¿sí? Una manifestación que salga del monumento Álvaro Obregón, aquí cerquita, y que venga a la rectoría. Es un tramo muy chiquito, pero pues ustedes todo un movimiento que quién sabe si iba a aprender. La gente del grupo Nexos, Aguilar Camín y sus amigos, le decían al rector en la oreja, no va a pasar nada, no se preocupe señor rector, ¿sí? No va a pasar nada. Nosotros sabemos de estas cosas, aquí no va a haber ningún movimiento, ¿no? Bueno, convocamos a esa marcha como una marcha de antorchas, ¿sabes? Con antorchas, ¿no? Nos juntamos en el monumento Álvaro Obregón y de pronto, pues imagínense nosotros que gritamos poder proletario, ¿no? Sí, tonterías de nuestro dogma, ¿no? De pronto escuchamos que se bajan de un camión un chingo de chavos que gritan alfalfa, vacas y caca, arriba, la facultad de Cuapa. O sea, yo repasé un poco. Yo sí dije, no, o sea, ya chingamos. O sea, esos no son activistas, esos no son estudiantes de a de veras. O sea, así hablan los estudiantes de a de veras. Miserables, ignorantes, que gritan alfalfa, vacas y caca. Ya la hicimos, se están sumando al movimiento, ¿sí? Recuerdo que el maestro que nos enseñaba a Sartre en Ciencia Nocturna se me acerca y me dice, Oscar, esto que estamos viviendo no lo vamos a entender mientras que estemos vivos. Lo vamos a entender mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que vivirlo, ¿sí? Marchamos. Dimos la vuelta a Ciudad Universitaria, entraron los contingentes por las islas, rumbo a la rectoría, y desde la rectoría la foto es impresionante, porque está el presidio de movimiento, algunas antorchas,
y el muchacho que tiene el micrófono está describiendo el arribo, la llegada de los contingentes, y aquí viene el contingente de medicina, todos vestidos de batas blancas, ¿no? Aquí vienen los de derecho, vestidos de traje y corbata, saco y corbata. Aquí vienen, o sea, no eran los viejitos, ¿sí? Vestidos con trenzas, con dreadlocks, no, ni madres. Eran estudiantes normales, comunes y corrientes, metidos en una manifestación, ¿sí? Y todos con una cara de asombro de ver la multitud que venía, ¿sí? Uno de los que está ahí es el Pino, Salvador Martínez de la Roca, el que escribió ese artículo que Luis Beso le quería publicar. Él habla como maestro en ese meeting, ¿sí? El Pino. Yo no lo conocía, pero viendo la foto digo, pues sí, ahí está el pinche Pino, ¿sí? Esa fue la primera vez en mi vida que estuve con él. Yo puedo decir que ha sido para mí un gran amigo y maestro por siempre, ¿no? Sería habló Pino, yo creo que habló Imanol, y la consigna. Marcha la gente, llega al punto del meeting, ¿sí? ¿Se va la gente? No, si no somos el 132, ¿sí? O sea, se quedan todos y todas, ¿sí? A escuchar el meeting. ¿Por qué? Porque van a hablar nuestros dirigentes, los que nosotros elegimos democráticamente para que hagan uso de la palabra. ¿Y qué van a decir? Las razones de nuestra lucha y las consignas de acción. ¿Sí? Van a decir, a explicarle al mundo, a la opinión pública, hemos marchado porque estamos en contra del plan Carpizo por estas razones y estas razones. ¿Sí? Y segundo, el movimiento propone que se lleven a cabo asambleas en todas las escuelas, que nombren representantes, porque vamos a constituir una organización representativa. ¿Sí? Debo decir que a mí me tocó proponer la técnica de la representación, que tenía su chiste. Esto en una reunión en CCH Naucalpan, ciertamente, de todos los activistas de la universidad. Ya cuando estamos creando esta organización, la propuesta era muy simple. Cada escuela que lleve a cabo una asamblea de masas, no una reunioncita, una asamblea masiva, tiene derecho a nombrar 3 representantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ser 3 votos en la plenaria. Si hay 2 posiciones diferentes, ¿no? No sé, hay que pintar este pizarrón de verde, y otros dicen, no, de verde no, de negro. Ok, se vote. La mayoría que votó por que sea negro va a tener 2 votos en la reunión de la organización representativa, pero la minoría va a tener 1. Aunque sea una minoría muy pequeña, va a tener un voto. ¿Por qué? Y eso lo explicamos. Porque necesitamos que las minorías estén representadas también, porque si no, van a romper con el movimiento. Van a sentir que su voz no está siendo escuchada y se van a ir del movimiento. En cambio, si tienen su voto, ¿sí? Ese voto se va a sumar a otros que piensen que el pizarrón debe ser verde en la plenaria del movimiento, en la reunión general del movimiento, ¿sí? Y aunque pierdan nuevamente en la reunión general del movimiento, no podrán decir nunca que no fueron tomados en cuenta. Esta representación de minoría era crucial para mantener la unidad del movimiento, ¿sí? El 31 de octubre, en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, 1986, se forma el Consejo Estudiantil Universitario. Su profesor había dicho, el CEU, Consejo Estudiantil Universitario, no fue la primera vez que dio nombre a una organización, a un movimiento. En 1966 también se llamó Consejo Estudiantil Universitario, la organización 66, 2 años antes del 68, ¿sí? En la huelga que conquistó el pase automático. Nosotros dijimos, estamos yendo a la defensa del pase automático, nuestra organización se va a llamar CEU. También estamos reivindicando esa historia de lucha de generaciones estudiantiles pasadas, ¿sí? Entonces constituimos el Consejo Estudiantil Universitario y decidimos nuestro pliego petitorio, ¿sí? ¿Cuáles iban a ser nuestras demandas? A ver, había quienes decían, sumemos todas las demandas que haya en todos lados, ¿no? O sea, ingeniería agrícola en la FES la llevaba 6 meses en huelga, una huelga de 4 monos, nadie pelaba y nadie quería.
querían que su pliego petitorio se sumara al pliego petitorio general. Dijimos no. Nosotros tenemos que proponer algo que aglutine, que sume, no que divida. ¿Sí? Si el compañero pide un Volkswagen nuevo y no lo obtiene, va a romper con el movimiento, ¿verdad? Y nosotros no vamos a poder someter el movimiento al deseo del compañero de tener un Volkswagen. ¿Sí? Entonces, no, teníamos que generar consignas que aglutinaran. ¿Qué era lo que había despertado el agravio, el sentimiento de ofensa por parte de las autoridades? El plan Carpizo. Estas medidas que les acabo de leer, ¿sí? Y la manera como fue aprobado, embarcaciones, de espaldas a la gente, por obvia resolución, etc. Entonces, la demanda era derogación del plan Carpizo, y había otra demanda que era muy general, por la transformación democrática de la universidad, ¿sí? Es decir, el rector había hecho toda una campaña publicitaria diciendo que él era el reformador de la institución, que él la iba a reformar, la iba a mejorar. Entonces nosotros no podíamos decir la institución está perfecta, nosotros teníamos que decir la institución necesita cambiar, necesita actualizarse, necesita ser reformada, ¿sí? Pero de manera democrática, no de manera autoritaria, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, con la participación de la comunidad. Era una consigna general, no tenía todavía mucha forma, mucho fondo. En este momento estamos apenas iniciando el movimiento, ¿sí? Se constituye el CEU, discute las circunstancias y vuelve a convocar a la acción, ¿sí? Ahora vamos a marchar del parque de los Venados o del parque hundido, no sé cuál fue primero. Hundido, creo. Del parque hundido. Vamos a marchar del parque hundido a la rectoría. ¿Por qué a la rectoría? Porque el conflicto tenía que resolverse al interior de la universidad. No íbamos a Los Pinos, no íbamos a Palacio Nacional, no queríamos enfrentarnos con la presidencia de la República y con su ejército, ¿sí? A ver, no solamente éramos la generación de la crisis, enfrente teníamos a un gobierno asesino, ¿sí? O sea, los muertos de la oposición y de los movimientos sociales en este país eran una realidad, ¿sí? Las brigadas de ajusticiamiento de la derecha eran una realidad. Entonces, nosotros teníamos que evitar la represión, ¿sí? Entonces, dijimos, en acatamiento de la ley de autonomía, el conflicto se tiene que resolver en la universidad, porque además es un conflicto que originaron decisiones en el órgano de gobierno de la universidad. No es que no supiéramos que detrás de ellos estaba la presidencia, detrás del rector estaba la presidencia, el rector estaba obedeciendo órdenes de la presidencia, lo sabíamos, pero no queríamos escalar el conflicto, queríamos que se resolviera aquí, por eso marchábamos así, ¿sí? Entonces salimos del parque hundido. Llega la prensa muy preocupada. En las redacciones, en las oficinas de los periódicos, el rumor era que iba a haber un enfrentamiento entre estudiantes. ¿Cuándo hubo un supuesto enfrentamiento entre estudiantes? El 10 de junio de 1971, esa fue la versión del gobierno. Grupos de estudiantes chocaron entre sí. No, era un comando paramilitar del gobierno asesinando a los estudiantes, ¿sí? Nos vienen a decir los periodistas, en las redacciones está circulando este rumor. Pues, ¿de dónde viene este rumor? Pues de Gobernación. ¿Qué tenemos en el parque hundido? Mientras empiezan a llegar los contingentes de cada escuela a reunirse ahí, ¿sí? Tenemos a toda la policía de la ciudad de enfrente. Con perros de ataque, policía montada, helicópteros, los granaderos, la policial, toda la policía enfrente, ¿sí? ¿Qué decidimos? Cerrar los contingentes, ¿sí? O sea, empezamos a recorrer toda la gente que se estaba formando en sus escuelas y decir, los muchachos en los costados, las muchachas adentro, todos se toman de la mano, no entra nadie que ustedes no conozcan, ¿sí? Son los estudiantes de su escuela. Si se mete uno que ustedes no conozcan, lo sacan o avisan a las brigadas de seguridad, ¿sí? Y las brigadas de seguridad caminando de un lado para el otro en los costados de la marcha, observando que no se fuera a meter un grupo que no fuese del movimiento entre los contingentes, ¿sí? Logramos avanzar.
y no hubo ningún enfrentamiento, no hubo represión. Llegamos sanos y salvos a la rectoría de la universidad, hicimos nuestro meeting. En las escuelas las asambleas estaban creciendo, la participación estaba creciendo, cada manifestación era más grande que la anterior. Sí, eso era muy importante. Y los muchachos empezaron a repetirlo en un grito que se repetía. Yo creo que fue el grito que más gritaron en todo ese movimiento, que fue: somos un chingo y seremos más. Somos un chingo y seremos más. Era la idea de hacer crecer al movimiento, es empoderarlo, darle más fuerza al movimiento, ¿sí? Esa era la dinámica. No es a ver cómo nos quedamos solos los puros, no, a ver cómo seguimos haciendo que este movimiento crezca en número, porque eso significa que crece en fuerza, ¿sí? También un cálculo: no íbamos a estar convocando a manifestaciones a las que fuera una minoría. Cada vez que convocábamos a salir a la calle es porque estábamos seguros de que íbamos a hacer un chingo y más que la vez anterior. Nos decíamos a nosotros mismos en las discusiones: si metemos la pata y hacemos una demostración de debilidad, vamos a ser presa de la represión. Ese día que nosotros mostremos debilidad, vamos a ser brutalmente reprimidos por el Estado. Pues no podemos dar muestras de debilidad. Por eso, cada vez que se reunía el Consejo Estudiantil Universitario, la discusión se centraba en el análisis de la correlación de fuerzas. ¿Sí? ¿Quién es más fuerte, nosotros o la rectoría? ¿Quiénes son los aliados de la rectoría? ¿Quiénes son nuestros aliados potenciales? ¿Sí? Marchamos después, convocamos a un paro de 24 horas. Dijimos: bueno, a ver, ¿alguien ha hecho un paro? Sí, ya saben, los de CCH no cantan, pero los demás nunca. Y entonces lo definimos. A ver, si tú paras una fábrica, haces daño. ¿Por qué? Porque al patrón le duele no ganar dinero, ¿sí? Detienes la producción. ¿Eso pasa en la universidad? No. Si tú paras la Facultad de Ciencias Políticas 6 meses, ¿sí? La burguesía sufre, el rector sufre, que se quede cerrada, ¿no? 8 meses, mejor, ¿no? No. El único sentido de ir a un paro era liberar el tiempo del estudiantado para movilizarlos, ¿sí? Organizar la participación masiva de los estudiantes, crear brigadas y sacarlas a la calle, ¿vale? Como en el 68. O sea, nosotros estábamos tomando nota del movimiento del 68, las brigadas de estudiantes a los mercados, las brigadas de estudiantes a las unidades habitacionales, las brigadas de estudiantes al metro, a los camiones, a las esquinas, a los cruceros, ¿sí? A decir por qué estamos peleando, por qué las medidas del rector afectan los derechos de todas y de todos, no solo de los estudiantes. No es un tema de nosotros, es un tema de la nación, ¿sí? A explicar eso. Entonces, llamamos a parar. Aquí en el artículo lo digo, no sé, paramos 27 escuelas totalmente y otras 13 parcialmente. Parcialmente es decir que para el turno matutino o para el turno vespertino, pero no la escuela todo el día. Y sí, la consigna era muy precisa: paramos de 7 de la mañana a 9 de la noche, es decir, no nos íbamos a quedar en la noche en las escuelas, ¿sí? Era paro de un día. Fue además un ejercicio de aprendizaje brutal. Y les dijimos: se trata de ocupar la escuela, no de echarle un candado, ¿sí? Vamos a estar en la escuela, vamos a estar discutiendo, vamos a estar viendo cine, vamos a estar, no sé, bailando en la escuela, ¿sí? Y vamos a estar sacando a la calle brigadas todo el día, ¿sí? Entonces se trata de ocuparla. ¿Quiénes se van fuera de la escuela? Las autoridades, nada más las autoridades, ¿sí? Los profesores y los trabajadores están invitados a participar con nosotros. Bueno, fue un excelente ejercicio, fue un éxito brutal el paro que estábamos convocando, y sumamos una demanda, una exigencia. Le exigimos a la rectoría sostener un diálogo público para resolver el conflicto, ¿sí? Digamos, hablemos, veamos, pero públicamente. No vamos a ir a una oficina a encerrarnos para que después digan que nos ofrecieron dinero, que nos compraron, que nada. Vamos a tener el debate público, como lo exigieron en el 68, también de ahí tomamos esta idea, ¿sí?
Los del 68 pedían un diálogo público, nosotros lo proponemos. ¿Sí? La rectoría acepta un primer diálogo en el UDUAL con el CCH-Sur, la unidad de universidades de América Latina, tiene un pequeño auditorio, y allí se reúne una comisión de 4 estudiantes del CEU y cuatro funcionarios de la rectoría, y están reunidos empezando el diálogo cuando viene la noticia de que la rectoría acababa de ser tomada por una prepa popular, el CCH-6. Y estaban quemando papeles. O sea, la guardia de la rectoría les ha dicho, pásenle muchachos, ¿sí? O sea, a los jefes del CCH6 la rectoría les dijo, entren, vengan y demuestren que no es posible dialogar con los estudiantes. Ese era el sentido de su acción, desprestigiar al movimiento, porque formaban parte del movimiento, ¿no? Pero claro, no le habían avisado a nadie, vamos a entrar a la rectoría y vamos a hacer nuestros madres, justo el día que inician las conversaciones, ¿no? No, bueno, obviamente en la reunión del CEU al día siguiente dijimos, el próximo pendejo que cometa un acto de provocación será expulsado del movimiento. Por supuesto, ese mismo día nosotros ante la rectoría nos deslindamos de la acción y los culpamos a ellos. Dijimos, ustedes los manipulan, ustedes los usan, ustedes les pagan, ¿sí? Háganse ustedes responsables de sus propios montajes escénicos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho con el estilo de acciones que emprendía el movimiento, ¿sí? Tenían que ser, digamos, sostenibles con honor, ¿no? Si no podían ser idioteces, ¿no? Así, incendiar la dirección del plantel. Bueno, ¿cuántas veces ha incendiado el CCH en los últimos años? No sé cuántos, ¿no? O sea, bueno, ese tipo de cosas, por supuesto, nosotros no las hubiéramos tolerado jamás, ¿no? Convocamos a una siguiente manifestación del Parque de los Venados. Monsiváis, al que nos costaba trabajo jalarlo, porque Monsiváis ya les dije que era amigo del rector, y ganarnos, o sea, ganarnos a la prensa, ganarnos a la inteligencia era estratégico, ¿sí? Entonces, pues, nosotros ver a Monsiváis ahí con su libretita tomando nota. No, él tomaba nota mentalmente, pero sí llevaba una libreta, ¿no? Y Monsiváis estaba platicando con él, se están juntando los contingentes, llegan unas chavitas del CCH-Sur con sus bolitas de caballo. ¿Has visto a las flans? Las flans, ¿sí? Llegan las flans. Oscar, ¿dónde está el CCH-Sur? Por allá. No sabía dónde estaba el CCH-Sur, pero las mandé para algún lugar para que me dejaran seguir platicando con el escritor, ¿no? Con el famoso escritor. Y Monsiváis agarra y dice, de veras, esta es la gente, o sea, las niñas flans, ¿no? Esta es la gente que va a hacer la transformación democrática de la universidad. No me cuentes historias. Y yo sí dije, usted, pues si no es con ellas, con nadie. Esas son, así son, ¿sí? ¿Te gustan o no te gustan? Así son las compañeras y los compañeros, y con ellas va a ser el asunto, ¿sí? Bueno, Carlos obviamente tomó nota, bien, ¿no? Que sea con ellos, ¿no? Nos lo ganamos, no estaba con nosotros al principio, nos lo ganamos, al final era el más egoísta de los egoístas, ¿no? Bueno, salimos del Parque de los Venados, las marchas eran crecientes, eran una fiesta, o sea, es más, la ultraizquierda, les dije que no todos pensábamos igual en el movimiento, había una minoría ultraizquierdista. Lenin se hubiera muerto de la risa de ellos, ¿no? Lenin les dedicó un texto que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, donde se muere de la risa de ellos, ¿no? Y teníamos grupos ultras que se enojaban mucho de que el movimiento fuera alegre. O sea, estábamos muy felices de ver cómo estábamos construyendo algo inédito, algo diferente, algo muy creativo, espacios de deliberación. Las asambleas eran espacios de deliberación donde había respeto. Cualquiera podía pedir la palabra y ser escuchado con atención, ¿sí? Y luego se generaban buenas ideas y se tomaban las mejores decisiones en base a información cierta, ¿sí? Estábamos actuando racionalmente y eso nos daba una libertad inmensa. Y entonces nuestras manifestaciones y nuestras expresiones eran
muy alegres, muy felices. Los chavos de la escuela de cine, del CUEC, llevaban fotos de las actrices y los actores de la época dorada del cine mexicano, así como pancartas, ¿no? Y cada una decía, yo estoy con el CEU, Pedro Infante, ¿no? Y marchaban felices con sus pancartas. Otros pues bailando samba, otros, o sea, cada quien como se le ocurriera. Y la ultra que hace, inventa una consigna muy bonita que decía, esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Esta marcha, o sea, pues nos moríamos de la risa, ¿no? Porque toda la gente estaba haciendo de la marcha una fiesta, ¿sí? Un carnaval. Los carnavales voltean el orden social, ¿no? Ponen a los miserables arriba y a los reyes abajo, ¿no? Pues esto era lo que estábamos nosotros viviendo, ¿no? Bueno, la marcha del Parque de los Venados a la Rectoría fue ya hacia el final del semestre. El tiempo del conflicto se había venido agudizando, los ataques contra nosotros eran furiosos, estaban moviendo los grupos de porros para golpear a nuestras compañeras y a nuestros compañeros en las escuelas, la prensa Televisa, imagínense, se daba vuelo, ¿no? Diciendo que éramos lo peor de lo peor, el gobierno expresando su apoyo al rector, o sea, el conflicto estaba cerrándose muy fuertemente. Entonces, nosotros dijimos en el meeting de la manifestación de 100.000 estudiantes del Parque de los Venados a la Rectoría, dijimos, en enero nos vamos a huelga, ¿sí? Nos vamos a ir a la huelga, a menos que haya una solución por parte de las autoridades y pedimos el diálogo público. Al día siguiente, ante la inmensa manifestación que se había producido, la Rectoría acepta el diálogo. ¿Sí? Lo pactamos, que fuera transmitido en vivo por Radio Universidad, que estuvieran las cámaras de TV UNAM para hacer pequeñas cápsulas informativas, que se llevara a cabo en el Auditorio Che Guevara, que ahora es propiedad privada, ¿no? De unos foros. ¿Desde hace cuántos años? Desde el movimiento ese del CGH. Del 2000. Sí, desde el 2000, o sea, lleva 25 años, 24 años formado por unos pobres, ¿no? Antes ese auditorio era de la comunidad. Y ahí llevamos a cabo el diálogo público. 10 representantes del CEU, 10 representantes de la Rectoría. El que encabezaba la representación de la Rectoría era Narro, el de la obvia resolución. ¿Sí? Muy bonito que estuviera Narro allí, ¿no? Nosotros teníamos 3 dirigentes increíbles. 2 eran de los consejeros universitarios que volverían y serían miles. Ya estábamos volviendo muchos más que miles, ¿no? Ya por lo menos 100.000 sí. Y eran Imanol Rodorica y Antonio Sáenz, Ciencias y Filosofía, y un tercer compañero que era estudiante de posgrado aquí en esta facultad, Lógica, Facultad de Ciencias Políticas, que era Carlos Sims. Los 3, Carlos, Imanol y Antonio, eran en el artículo, yo lo digo, no lo estoy diciendo aquí, lo digo con todas sus letras, los mejores compañeros del movimiento, ¿sí? O sea, trabajaban más que cualquiera, se arriesgaban más que cualquiera, no tenían ningún privilegio, tenían toda la confianza del movimiento para que hablaran en nuestro nombre porque eran elocuentes, eran brillantes, eran inteligentes, jugaban un papel como dirigentes también a la hora de proponer la toma de decisiones en la construcción de nuestra estrategia. Eran nuestros verdaderos dirigentes y por supuesto el movimiento desde las bases tenía todo el derecho y la facultad reconocida de hacernos a un lado en cuanto quisiera, ¿sí? Cualquier asamblea podía decidir, quítate tú, ya no nos caes bien, ya no te tenemos confianza. Eso en términos republicanos se llama fideicomiso, ¿sí? Comisionas a alguien de buena fe, ¿sí? Eso se llama un fideicomiso. Entonces tú contratas a un doctor porque le tienes fe, le tienes confianza. En el momento en que le pierdas la confianza al doctor, dejas de ir con él y no te van a multar, ¿verdad? Eso tienes derecho a romper con ese doctor, ¿verdad? Eso es un fideicomiso. Bueno, en términos políticos, cuando nombramos a nuestros dirigentes, estamos celebrando un fideicomiso. Es una institución republicana, ¿sí? Y los podemos quitar de poner en cualquier momento. Sin embargo, estos se habían ganado nuestra confianza, ¿sí? Eran buenos oradores, eran los que hablaban en los mítines constantemente, y los pusimos en la Comisión de Diálogo Público, ¿sí?
Era una comisión de 10, ellos solamente eran 3. Metimos chavas de las prepas, metimos compañeros de otras escuelas, de otras facultades, de la CENEX, había representación, incluso un compañero que representaba a las preparatorias populares. Fueron 10 sesiones de diálogo público, impresionantes, impresionantes. En el momento más álgido del debate, nos deben haber estado escuchando a través de la frecuencia de Radio Universidad 1 millón de personas. ¿Sí? En todas las escuelas, los muchachos ponían un aparato de radio, los maestros lo permitían y se dedicaban a escuchar el diálogo. ¿Sí? Mientras debían estar tomando la clase de química, estaban oyendo el diálogo. El auditorio, por supuesto, hasta la madre en cada sesión. ¿Sí? ¿Cómo fue el debate? ¿Sí? Las autoridades querían justificar las medidas que habían aprobado. ¿Sí? Los estudiantes estaban demostrando que esas medidas eran incorrectas, pero algo más. ¿Sí? En la primera sesión, la representación estudiantil le propone a las autoridades: tomemos un acuerdo. Ustedes, rectoría, y nosotros, consejo estudiantil. Y dámosle al gobierno 100% de aumento al presupuesto. ¿Por qué? Ya se los leí. Había caído la mitad, ese 100% de aumento nos iba a devolver al presupuesto de 1980. ¿Sí? En el 86. Se le propone a la rectoría: tomemos este acuerdo, estamos en vivo, la gente está oyendo. Y la rectoría dice: no. Entonces, ¿quién representa los intereses de la universidad? El consejo estudiantil. Y lo decimos. Les decimos: el rector, Javier Barros Sierra, rector de esta universidad en el 68, que marchó con los estudiantes después del bazucazo en la preparatoria de Zócalo, de Centro, ¿sí? En defensa de la autonomía, decía: hay 2 clases de funcionarios universitarios. Los que representan a la comunidad, por supuesto Barros Sierra eso es lo que hizo, los que representan el interés de la comunidad universitaria ante el gobierno, y los que representan el interés del gobierno ante la comunidad. Entonces se les dijo: señores de la rectoría, al rechazar ustedes este acuerdo de solicitar 100% del presupuesto, de aumento al presupuesto universitario, ustedes están demostrando que representan el interés del gobierno de Miguel de la Madrid frente a la universidad, y nosotros representamos el interés de la comunidad ante el gobierno, de la institución ante el gobierno. Imagínense si el CEU no les estaba dando el debate desde la primera sesión. ¿Sí? Pero argumentar por qué la gratuidad, por qué la educación es un derecho y no un privilegio. Bueno, y todo el mundo escuchando. ¿Sí? En algún momento la rectoría hace una propuesta y dice: bueno, a ver, en vez de 8 de promedio, que sea 7, ¿va? En vez de 3 años, que sean 4 años en el bachillerato, ¿va? En vez de 100 pesos para sacar una fotocopia, que sean 50, ¿va? O sea, hace una rebaja de precios para negociar. Bueno, por tanto, los 10 de la mesa, pues no hablaban por el movimiento sin consultar, ¿verdad? Entonces le dicen a la rectoría: recogemos su propuesta y la vamos a llevar a consulta. ¿Sí? ¿Cómo fue la consulta de esa propuesta? Se convoca en la rectoría a una asamblea general. ¿Sí? ¿Cuántos chicos van a la asamblea general en rectoría? 80,000. Se lee la propuesta del rector, se explica por qué es inaceptable, se dice: no estamos discutiendo un regateo, esta no es una negociación de mercado, estamos discutiendo elementos de principio, fundantes de lo que debe ser la universidad pública en nuestro país. ¿Sí? Entonces no vamos a entrar al regateo, vamos a defender principios. ¿Están de acuerdo? 80,000 votan, estamos de acuerdo. Se rechaza la propuesta de la rectoría, 80,000 votan, se rechaza la propuesta de la rectoría, y la dirigencia del movimiento todavía dice: esto solo es una votación indicativa. Nos vamos a ir a las asambleas de cada escuela con este dato, que 80,000 aquí han dicho no a la propuesta de la rectoría. Y a ver qué dicen las asambleas en las escuelas, que son las que mandan. ¿Sí?
Cuando nos fuimos a 2 días de asambleas en las escuelas, todo el mundo votó al carajo por la propuesta de la rectoría. Y teníamos una cosa que era la corriente. No he hablado de la corriente. La corriente era el espacio de articulación de nuestros amigos, ¿sí? De mis amigos. Estos consejeros que me caían también, Carlos, Ibas, etc., empezamos a construir una corriente entre las compañeras y los compañeros de nuestras escuelas con los que teníamos coincidencias en las discusiones de la organización, ¿sí? Y entonces nos empezamos a reunir antes de las asambleas de la organización para tratar de construir las propuestas que llevaríamos a la plenaria del movimiento. Sergio Cermeño, ¿han leído algo alguna vez a Sergio? Investigador de esta universidad, sociólogo impresionante, un hombre muy brillante, discípulo y amigo de Ale Touraine. Sergio Cermeño escribe sobre la corriente, dice: no es que el Partido de los Trabajadores le dijera a sus militantes: lleven esta línea y propónganla en el movimiento. No, lo que pasaba es que se reunía la corriente y afuera de la reunión de la corriente estaban el Partido Comunista, el PRT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, la organización fulana, o sea, 80 organizaciones políticas de izquierda, esperando la decisión de la corriente para hacer la suya. Quien decidía era la corriente. La corriente no tenía nombre, se llamaba la corriente. Hoy hay reunión de la corriente. Bueno, en una reunión de la corriente, después de haber rechazado la propuesta de la rectoría, un compañero muy listo dice: hay que hacer una contrapropuesta. No podemos ir nada más a decir no, hay que contraproponer. Hay que contraproponer. Pues, ¿qué vamos a contraproponer? Pues que la discusión es de principios. Entonces, escribimos el documento, el otro día lo estaba yo viendo, lleva la firma, es muy chistosa la historia de ese documento, lleva la firma de mi hermana, Guadalupe, estudiaba Ciencias de la Comunicación aquí, la firma de Tania Barberá, que era la dirigente de la preparatoria 6, la firma de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, la firma que era estudiante de SUA, aquí en Ciencias Políticas en ese momento. ¿Quién más firma? Bueno, yo y alguien más. Escribimos un documento que se llamó Por el Renacimiento de la Universidad. Es un programa. O sea, les dije, cuando dijimos el movimiento lucha por la transformación de la universidad, era solo una frase. En este documento le damos forma y decimos: la universidad como un espacio, la universidad como un tiempo, la universidad como un proyecto, la universidad como un espacio de articulación cultural de la sociedad, ¿sí? No como una fábrica, porque había una tesis por ahí de la ultra que decía: la universidad es una fábrica que produce mercancías. No, para nosotros la universidad es un espacio de articulación cultural de la sociedad, ¿no? Y como tal está en disputa. Entonces dijimos, y es muy curioso, llegamos a la sesión del CEU, en el auditorio de economía, le damos a leer a Carlos Monsiváis, siempre estaba ahí, como es que Monsiváis era ubicuo. Entonces, de acerca el documento, lo revisa, dice: es muy romántico. Sí, claro, el estilo, la prosa, de dónde venía, ¿no? Sí, está muy bien escrito, es muy bonito texto. Para el Renacimiento de la Universidad dice: está muy romántico, pero lo decía con desdén, ¿no? No lo presentamos para que se aprobara, lo reprodujimos y lo distribuimos. Lo leyó todo el movimiento y todos estuvieron de acuerdo y nunca lo votamos. Es una cosa muy chistosa. Es el único documento del movimiento que no pusimos a votación, pero que construyó un consenso. Entonces, cuando vamos a hacer la contrapropuesta, nos pasamos la noche aquí en un departamento de bioquímica, estamos escribiendo la contrapropuesta, era el departamento donde vivía Carlos Simas. Y de pronto en la madrugada nos avisan: el auditorio Che Guevara, bueno, no en la madrugada, al amanecer, a las 7, 8 de la mañana, no sé, el auditorio ha sido tomado por los porros. O sea, era una sesión de diálogo público, íbamos a ir al diálogo público y los porros de derecho habían tomado el auditorio Che Guevara, masivamente.
Se habían organizado masivamente para tomarlo, porque la Victoria sabía que llevábamos nuestra respuesta y querían reventar en ese evento el diálogo. Entonces llegamos ahí, Carlos tomó el micrófono, hicimos un feedback, dijimos, ¿qué hacemos? Un feedback que era a un lado de la mesa de negociaciones, toda la prensa, la gente ahí, los chavos del CEU afuera del auditorio no podían entrar, pues estaban los porros adentro ocupándolo, ¿no? Estaban, si vais en el feedback, ¿qué chingados hacíamos si vais? En el feedback estaba nada más así, pues la dirección del movimiento, ¿no? Y ahí no se iba a estar. Increíble. Bueno, hay que agarrar el micrófono, hay que avisarle a la gente que aquí están los porros y pedirles que vengan. ¿Sí? Tomamos un receso de 15 minutos. Y salimos, Carlos agarra el micrófono y dice, compañeras, compañeros que nos están escuchando en sus escuelas, los porros han tomado el auditorio, les pedimos que se acerquen acá. En un momento más comenzamos. Dejamos eso. Bueno, en 15 minutos, se me cuenta una maestra, porque yo estaba en psicología. Psicología está al lado de filosofía, ya lo saben, ¿no? Dice que escucharon a Carlos y así aventaron el tubo, salieron del salón y todos los salones de la facultad estaban saliendo, corriendo hacia filosofía. Eso estaba pasando en todas las facultades. En masa, en 15 minutos había miles y miles y miles de compañeros afuera del Che Guevara. Los gritos, ¿no? Los porros se llamaban voz universitaria, entonces gritaban voz, 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 voz. Y unos chavos del CEU gritaban CEU, CEU, pero eran menos en el auditorio y se oían más los de voz universitaria. Entonces el de filosofía, Antonio Santos, toma el micrófono y dice: a los compañeros del CEU les pedimos que guarden silencio, que los que hagan ruido y se escuche en el radio sean las voces de los porros, de la supuesta voz universitaria, que no es universitaria, es la voz porril. Decíamos porrules, porque era una mezcla de porros y pirrules, ¿no? Algunos eran riquillos, ¿no? Hijos de políticos, y así que estaban ahí metidos con los porros. Entonces son los porrules, ¿no? De voz universitaria. Luego toma la palabra una de los porros, Lorena Villavicencio, que ahora es Morena, por cierto, y dice: también le pedimos silencio a los de voz universitaria. Ok. Se callan los porros también. Entonces empieza el diálogo y me piden a mí que lea la contraportada. ¿Por qué cuento que yo la leí? Porque al estarla leyendo, además dice que Hermann Benninghaus en su crónica del día siguiente, que me temblaba la voz. Se me quebraba la voz, ¿no? A mí que nunca se me quitaba yo la mirada del papel, ¿no? Estaba yo leyendo las razones por qué rechazábamos la propuesta del rector y por qué proponíamos borrón y cuenta nueva, ¿sí? Que no pasara ni la propuesta del rector ni se asumiera nada que propusiera el movimiento estudiantil, que le diéramos paso a la comunidad universitaria. Ni ellos ni nosotros, la comunidad, a través de un congreso democrático y resolutivo, que tomara los acuerdos para transformar la universidad. ¿Sí? Pero era eso: hagámonos a un lado las partes en disputa. Ustedes, rectoría, retrocedan, retrocedemos nosotros. ¿Sí? Congelen las propuestas que crearon este conflicto y convoquen a un congreso general universitario. Eso decía la propuesta. Cuando termino de leer, volteo al auditorio, están los aplausos, y veo que la mayoría de los asientos están ocupados por chicos que están de pie, pero ocupando cada lugar, la mayoría por chavos que levantan un papelito del cuaderno que dice CEU. Se habían logrado colar uno por goteo hasta ser más de los pocos. Ya habíamos recuperado el auditorio. Como habíamos pedido silencio, dos chavitas de la prepa 6, una de las cuales después fue mi novia, se les ocurrió sacar el cuaderno y escribir CEU con su pluma o con un plumón, CEU, y levantarlo. Entonces, la primera que levanta su papelito convoca a todo el auditorio a que haga lo mismo. CEU. Todos sacan un papel, todos ponen CEU, mientras estoy leyendo, o sea, no hay discusión, todo es porque se están mirando, así por contacto, y de pronto CEU.
Leemos esto y le decimos a la rectoría, ¿qué tienen que decir? Y Narro se para y dice, nos vamos. Aquí se acabó, cada quien para su casa, aquí se termina el diálogo y se para la rectoría. Y la comisión de diálogo decide, no, nosotros no nos vamos, nosotros estamos por el diálogo, no podemos salir. Que salga primero la rectoría, ellos van a romper el diálogo, no nosotros. El diálogo es una conquista nuestra. Entonces nosotros aquí nos mantenemos y si regresa la rectoría, aquí tenemos esto. Pero no, sí, se salen y con ellos se van los porros y ya después de un momento, pues ya salimos. Se había roto el diálogo público. Impresionante, impresionante. Había que reaccionar. Habían llegado 20.000 chicos al llamado por el micrófono y nos movimos a la rectoría. Ocupamos, ahí donde está el mural de Diego Rivera, ¿no? Ocupamos esa plataforma, siempre la ocupábamos para hacer nuestros mítines, ahí está, en la foto está Claudia Sheinbaum. O sea, se subió a la comisión de diálogo, Claudia no estaba en la comisión, pero está aquí, o sea, siempre estaba, ¿no? Una Claudia flaquita, bueno, sí, sigue estando flaquita, ¿no? pero así jovencita, con su pelo chino, todos con una cara de preocupación así mortal. Y el Imanol hablando, ¿no? El Imanol con el dedo flamígero, ese hablaba como Fidel Castro, ¿no? Diciendo, esto significa, la ruptura del diálogo significa que nos vamos a la huelga. Entonces dice, y ahora va a hablar Oscar para decirles cómo se prepara una huelga. No había un programa ni nadie llevaba nada preparado. Yo agarro el micrófono y les digo, bueno, pues a ver, comisiones de medicinas, comisiones de salud, comisiones para alimentos, comisiones de prensa y propaganda, comisiones coordinadoras de las brigadas, etcétera. La huelga comienza a tal pinche día, a tal hora. Todavía no nos fuimos a la huelga, todavía hubo un último intento de recuperar la posibilidad de no ir a la huelga. No queríamos ir a la huelga, ¿sí? Sabíamos el peligro que significaba de que la huelga fuera rota mediante la represión. Y además, pues sí, la afectación de una cosa de ese tamaño le puede causar a la vida de la institución. Pues no queríamos ir a la huelga. Aunque románticamente muchos dijéramos, puta, quiero vivir esta experiencia, ¿no? Una huelga general en la universidad, pues debe ser la cosa más bella del mundo. Políticamente, con responsabilidad decíamos no a la huelga. O sea, si vamos a la huelga es porque las autoridades nos están orillando a eso y no nos dejan otro camino, ¿sí? Llamamos una manifestación por primera vez al Zócalo. Ya no íbamos a la rectoría, íbamos a marchar del casco en Santo Tomás al Zócalo, ¿sí? Y pues, ir al Zócalo. 20 minutos. Sí, ok. Vamos al Zócalo. Impresionante la multitud que se reúne. Lo colmamos completamente y le decimos a la gente, no venimos aquí para hablarle al gobierno que está en ese palacio, venimos aquí para hablarle a la ciudad. ¿Sí? Vamos a ir a la huelga, vamos a necesitar de toda su ayuda. Ese es el mensaje. Todavía hubo alguna sesión de diálogo fallido. Un amigo que leía el I Ching llega conmigo y le pregunto, ¿no? A ver, ya por ¿qué dice el I Ching? Es tiempo de pensar lo socialmente impensable. Se dijo en el micrófono de diálogo. Este es el momento de pensar en lo socialmente impensable. ¿Sí? Vamos a entrar en un territorio desconocido. ¿Qué decíamos? Nosotros no podemos ir a la huelga para eternizarnos en la huelga, ¿sí? Porque eso va a ser nuestra derrota, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a un estallido total, o sea, paramos y 24 horas al día vamos a estar metidos en la agitación política para mover a toda la ciudad en favor de este movimiento y lograr en el tiempo más corto posible nuestra victoria. Y si no, nos vamos a ir a la chicada. Vamos a ser reprimidos y vamos a ser derrotados. Estallamos la huelga el 31 de enero. El Consejo Universitario estaba convocado para el 9 de febrero, no, para el 10 de febrero.
Entonces, estando en huelga, tomamos una decisión al Zócalo nuevamente el 9 de febrero, es decir, un día antes del Consejo Universitario. Y marchamos. La maldita vecindad iba enfrente del CCH Azcapotzalco, en un camión de redilas, y todo el mundo bailando, bueno, pues del CCH, porque ellos eran del CCH Azcapotzalco. Y eso nos iba nuevamente, ¿no? Se acerca y llama a uno de los compañeros y saca su libreta para darle el teléfono de la directora de la editorial, era Neus Espresate, porque Neus quería que ese compañero escribiera la crónica del movimiento, pero cuando le está dando el teléfono en la hojita de la libreta, los chicos del CCH Azcapotzalco creen que Monsiváis le está dando su autógrafo. Y entonces desforman, rompen filas y se lanzan sobre Monsiváis todos a buscar un autógrafo de Monsiváis. Una maravilla, ¿no? Monsiváis desapareció como eso él sabía hacer, se evaporó y ya no está Monsiváis en ningún lado. Ya se volvieron a su contingente, entraron al Zócalo. Al día siguiente se convoca el Consejo Universitario. Ese día en el Zócalo, el dirigente de esta facultad dice: le pedimos al gobierno que le ponga un segundo piso al Zócalo porque el CEU aquí ya no cabe. ¿Sí? Era impresionante, impresionante la cantidad de gente. Ya estaba yendo el Poli, la UAM, todos se habían organizado para apoyar nuestro movimiento, los contingentes. Estas instituciones eran muy grandes, la Iberoamericana también, el Colegio de México, todo, ¿no? Las organizaciones populares, la Asamblea de Barrios, etcétera, todos con nosotros, ¿no? Los partidos de izquierda con nosotros. Llegamos al 10 de febrero y se reúne el Consejo Universitario fuera de la universidad, en el parque, en el bosque de Tlalpan, en el Colegio de Arquitectos, y el rector presenta una propuesta. Propongo a este Consejo Universitario que convoque a la celebración de un Congreso General Universitario, que se cree una comisión organizadora del Congreso formada por 16 consejeros, 8 que representen a los huelguistas y 8 que representen a la red. Y propongo que se suspendan las medidas que generaron el conflicto. Y los mismos directores que se habían burlado de nuestros compañeros en aquella otra sesión, ahora tuvieron que levantar tristemente su mano para aprobar la convocatoria del Congreso. ¿Sí? Salimos de ahí, pregunta la prensa: ¿qué significa esto? Todavía nos dimos el gusto de defender la anarquía. Porque el secretario general de la Asociación de Académicos de la PAUNAM, el sindicato charro de los maestros, dijo: CEU más CAU. CAU era el Consejo Académico Universitario, era como nuestra réplica, pero entre los maestros, ¿no? Que había surgido a lo largo del conflicto, ¿no? CEU más CAU igual a caos. Entonces yo tomé la palabra para decir: el señor viene aquí a condenar el caos y la anarquía, ¿verdad? Pero se olvida que anarquistas fueron Flores Magón, Praxedes Guerrero, gente que vivió a este país lo mejor, ¿sí? Así que, si bien nuestros compañeros no se reivindican anarquistas, si lo hago y afuera de este auditorio hay una hermosa bandera negra de otros compañeros que también reivindican el anarquismo. Bueno, ya era gratis, o sea, esas no eran las peleas importantes, ya habíamos ganado, ¿no? Nos estábamos dando el gusto, nos estábamos regodeando. Llegamos aquí a CEU y esto era una fiesta, o sea, la gente estaba bailando. En el auditorio Che Guevara vacío había muchachos sobre un piano de cola larga, tocando a Rachmaninoff. Nadie lo estaba oyendo, pero él estaba tocando, feliz de la vida, con toda su energía, etcétera. Afuera está todo el mundo festejando, celebrando el triunfo. Levantaron la huelga como un triunfo. Fue difícil, hubo que vencer la desconfianza de muchos compañeros que no creían que pudiéramos estar ante una victoria, porque ya saben, hagas lo que hagas, las cosas nunca van a cambiar, ¿no? Estamos condenados a la derrota.
existe este narcisismo de las causas perdidas y teníamos que resolver eso, superar esa actitud y convencer a todo el mundo de que habíamos obtenido una victoria histórica. El Congreso se